La aplicación del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al transporte está teniendo en Canarias un impacto negativo muy significativo, constituyendo una amenaza directa a nuestra conectividad, a nuestra movilidad y en general a nuestra economía. Factores que son absolutamente vitales para el bienestar social y el desarrollo sostenible de nuestro archipiélago. En estos momentos, los costes del comercio de emisiones de CO2 en el transporte marítimo, que en el 2005 son de un 70%, frente al 40% del año 24 y el 100% al que avanzamos para el año 26, según los empresarios, estos han aumentado de forma preocupante estos costes, principalmente con los países con los que más se comercializa, que es Latinoamérica, África y la Unión Europea, ya que las navieras trasladan estos costes a los fletes, impactando directamente en las cadenas de suministro, en los consumidores, por supuesto, y en la competitividad regional. Y todo esto, a pesar que el reglamento UE establece ventajas para las regiones ultraperiféricas, como la aplicación solo de la mitad del cómputo de los costes asociados a las emisiones de CO2 para embarcaciones con escala en puertos canarios, en puertos de la RUF, en puertos canarios me refiero, que en el 2025 en vez del 70% tenemos el 35% y en el 26 en vez del 100 tendremos el 50%. En este contexto y en su calidad de responsable de asuntos europeos del Gobierno de Canarias, yo le pregunto, consejera, si se están elaborando los informes técnicos y económicos y medioambientales que el presidente Clavijo en noviembre del 23 en pleno dijo que su consejería estaba elaborando esos informes y ese expediente que justifiquen una exclusión permanente o al menos condiciones específicas para Canarias. ¿Qué estrategias está desarrollando el Ejecutivo para exigir y negociar ante el Gobierno de España y ante la Comisión Europea un trato diferenciado para Canarias conforme al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión? Y está trabajando el Gobierno en alianza con otras regiones ultraperiféricas, con eurodiputados y con las instituciones comunitarias para garantizar que la excepción se consolide más allá del 2030. Efectivamente, la influencia que tiene en Canarias, los efectos colaterales, o podríamos llamar efectos indeseados para nuestro desarrollo económico y social y nuestra cohesión del sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero es importante. Sabemos que este comercio de emisiones de gases con efecto invernadero es el principal instrumento de política climática que tiene la Unión Europea. Y para un poco explicar la tarea que estamos haciendo, quisiera distinguir lo que son ETS, es decir, lo que establece Europa por su cuenta, y luego el ámbito internacional. Nosotros estamos trabajando en el ámbito europeo y en el ámbito internacional. ¿Cuál es la situación actual en el ámbito europeo? Como sabe, se establece la obligatoriedad de pagar estos ETS en el ámbito europeo, y Canarias está excluida hasta 2030 cuando son acciones de Canarias con el resto de la España continental. El resto lo tiene que pagar. Y además se consiguió introducir algo muy importante, que es que a Canarias se nos pague el 100% de la diferencia entre el coste del queroseno, que es más barato, y la utilización de energías limpias. Esto es en Europa. En el ámbito internacional, sí hay un proyecto de trabajo en el transporte aéreo, que es voluntario hasta 2026, luego entraremos en ello de acuerdo a cómo vaya desarrollándose el debate. Y en el transporte marítimo es diferente. En el transporte marítimo los ETS sí actúan, está exceptuada igualmente Canarias cuando hace transporte con el resto del territorio español continental o las Islas Baleares, pero la Organización Mundial del Transporte Marítimo no ha establecido todavía el establecimiento de alguna tasa por este comercio de gases invernaderos, y ese es el que nos está haciendo particularmente daño. Entonces, estamos interviniendo tanto en el plano europeo como en el internacional para minimizar los efectos de esta política climática que compartimos todos, pero que en Canarias entendemos que tiene una influencia no deseada. Canarias Bloque Carlista, lo que esperamos es que el Gobierno de Canarias tenga un liderazgo político eficaz y efectivo, porque es que no puede haber una transición verde que condene a las islas, a Canarias, a todas las RUP, a la marginación económica y a la pérdida de derechos.
Entendemos que lo justo y lo valiente es defender otra forma de hacer política ambiental con justicia territorial, social y, por supuesto, ecológica. Y para eso, nosotros, mi grupo parlamentario, entendemos que el Gobierno de Canarias, en principio, pues lo que debe solicitar es el informe de evaluación de la aplicación desde el 1 de enero del 24 de esta medida y ver los datos del impacto de los precios de los fletes de importación, tanto de importación como de exportación de mercancía y con Canarias, y además ver la liquidación del año completo del 24 y del primer trimestre del 25. Además, defender las excepciones para Canarias y para las RUP de esta aplicación del sistema de comercio de emisiones de CO2, pues más allá del 2030, que es el que tenemos para el comercio aéreo y marítimo interinsular y con la península, y además, y también, porque es que, a ver, como bien sabe, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública para esa revisión del régimen de comercios de derechos de emisión, tanto para el transporte marítimo y aéreo. Y es ahí, consejera, o es este momento, el de plantear esa excepción para las RUP y, en su defecto, y de no conseguirse la excepción, pues la aplicación de medidas compensatorias para las regiones ultraperiféricas por la aplicación del ETC en el año 25 y siguiente. Porque es cierto que quien tendría que compensar es España, pero quien tiene que autorizarlo es Europa, en cualquier caso. Y es en esto, es lo que entendemos que tiene que emplear el Gobierno, emplearse en trabajar, porque es que nos jugamos mucho. Yo insisto, es en esto y no en quemar la solvencia de las demandas de mantenimiento de nuestras especificidades ante la Unión Europea con propuestas que, desde luego, nosotros entendemos que solo logran para Europa pues el escepticismo y el disgusto. Una de ellas es la de pedir que se duplique el importe del POSEI comunitario a más del doble, antes de conocer las nuevas prioridades que tiene Europa, y más cuando es que el Gobierno de Canarias, en lo que lleva de legislatura, ya ha bajado 24,4 millones de euros el presupuesto de agricultura, muy importante o mucha importancia no le debe dar a esta área. Y luego, bueno, la otra, por supuesto, es la de la limitación de residencias, ciudadanos comunitarios, como una medida para el crecimiento, limitar el crecimiento poblacional, cuando en vez de acometer con competencias propias de Canarias, como ya les ha dicho la Unión Europea, porque frenando el crecimiento turístico se frena el efecto llamada para el crecimiento de los residentes. Gracias. Puedo estar más de acuerdo con usted que en el plano de la agricultura ha sido fatal que la Unión Europea no prorrogue esos 24 millones de fondos europeos que se integraban dentro de la Consejería de Agricultura. Por eso el consejero de Agricultura y el presidente han viajado a Europa para hacer énfasis en que esos fondos tengan una continuidad, porque fue un choque muy brusco de 24 millones a finalizarse esos fondos. En cuanto al tema de la influencia de la política climática europea en Canarias, también estoy de acuerdo en lo que usted ha dicho, en líneas generales, ¿no? Evidentemente, desde Canarias tenemos que seguir impulsando un cambio en el hecho de que hoy por hoy el Gobierno de España, que es el interlocutor directo, como está claro, con relación a Europa, sea sensible con las peticiones que le hacemos desde Canarias. Por supuesto, en que continúe más allá de diciembre del 2030 la exención actual de los ETS para el tráfico aéreo entre Canarias península. Y también para qué, y es muy importante, porque no solamente tenemos el problema de Europa, dentro de Europa los actuales ETS, sino el futuro desarrollo del plan del sistema Corsia, que ese ya es internacional, porque Europa ha puesto, claro, Europa se ve perjudicada si Europa pone todos estos sobrecostes en general, ¿no? A Canarias es mayor influencia porque obviamente nosotros tenemos unas dificultades añadidas para la cohesión territorial y el desarrollo económico y social que no tiene un territorio continental, pero se ve perjudicada y dice, bueno, pues esto tiene que ser en plan internacional. Y el sistema Corsia internacional se va a aplicar a partir de julio, pero hoy por hoy, efectivamente, las rutas que vienen de Europa y vienen a Canarias, hay que pagar los ETS al 100%, y sin embargo, si esa misma ruta va a países competidores nuestros, como son Marruecos, Túnez y tal, no pagan porque no están adheridos al sistema Corsia. En el transporte marítimo es aún más grave, porque en el transporte marítimo no existe, como en el aéreo, ese acuerdo, ese Corsia, sino que la Unión Europea
nosotros pagamos el ETS como exento solamente con respecto a Península y Islas Baleares, pero además pagamos el 50% que impone la Unión Europea por llegada a un puerto europeo. Es decir, ese 50% de ETS también lo tenemos que pagar. Claro, eso hace que nuestros puertos disminuyan su carácter competitivo. Se dirá, bueno, pero mire usted, cualquier otro puerto europeo también. Pero claro, nosotros tenemos una situación de fragilidad. Nuestra actividad portuaria fundamentalmente es de paso, de transportes que vienen a Canarias y luego llegan a otro destino y se pueden perder rutas. Y una vez que se pierdan en la ruta será muy difícil recuperarla. Entonces yo creo que este es uno de los grandes temas que en Canarias todos vamos a estar de acuerdo. Tenemos que tener un tratamiento singularizado, lo tenemos en resumen, lo tenemos con Península, pero nosotros lo queremos tener de ámbito mucho más amplio porque es la única oportunidad que tenemos para nuestro desarrollo económico-social y la cohesión territorial.